Buenas noches, bienvenidos a Sin Filtro. El tema que trataremos en esta oportunidad es la etiqueta SF pactos sindicales. ¿Qué ocurre con estos pactos colectivos que se firman entre instituciones públicas y diversos sindicatos? Algunos de ellos han generado polémica porque, bueno, son objeto de críticas por concentrar demasiados privilegios y porque son imposiblemente financiables. Bueno, de eso hablaremos esta noche, específicamente del tema del pacto colectivo en el Ministerio de Salud, un proceso que en este momento está llevando a cabo el Ministerio para renegociar, para incluso rechazar algunos puntos de ese pacto colectivo. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Philip Chicola y Estorro Zapeta. Muy buenas noches. Buenas noches. Ya hago una introducción del tema del pacto colectivo, es algo que genera pasiones. Muchos han calificado esto como una herramienta que lo que busca es, robar recursos del Estado. Otros defienden esta figura del pacto colectivo, pero sin duda creo que los ejemplos más claros son el pacto colectivo en el Ministerio de Salud y, por qué no decirlo, también el pacto colectivo en el Congreso de la República. ¿Cómo diferenciamos esto y de qué estamos hablando cuando mencionamos pactos sindicales, Philip? Es que partamos de una definición conceptual. El pacto colectivo es una herramienta, como lo dice su nombre, de negociación colectiva entre una organización sindical, pública o privada, y un patrón. Los pactos colectivos surgieron, diría yo, a partir de la constitución del sindicalismo finales del siglo XIX y se convirtieron en un mecanismo a través del cual las organizaciones sindicales se organizaban para tratar de obtener beneficios en aras de los trabajadores organizados. Ese es el concepto. En teoría. Esa es la teoría. A ver, a ese concepto yo creo que se le pueden plantear dos tipos de cuestionamiento. Un cuestionamiento económico de mercado y es funcionan, no funcionan, son eficientes, no son eficientes. Y un cuestionamiento ya de carácter de funcionalidad política. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Qué ha pasado aquí en Guatemala? El pacto colectivo, a nivel del sector público, porque eso es un dato que también hay que tener muy en cuenta aquí en Guatemala, el sindicalismo aquí en Guatemala se patrimonializó. ¿Qué quiere decir eso? Los sindicatos más fuertes son aquellos que encontraron su modus vivendi en obtener privilegios y en enquistarse en instituciones del sector público. Y el pacto colectivo ha sido la herramienta para llevar a cabo ese proceso. ¿Qué pasó en el sector privado? Porque hablamos mucho de sindicatos en el sector público. ¿Qué pasó en el sector privado? Yo creo que hay una mezcla de factores. Primero, el movimiento solidarista aquí en Guatemala. Creo que fue una alternativa que echó raíz, igual que en Costa Rica. Que el movimiento solidarista básicamente es la alternativa de decirle, mire, en lugar de sindicatos es una asociación solidarista para que los trabajadores compartan algún tipo de beneficio con el patrón. Segundo, en general la asociatividad aquí en Guatemala históricamente fue bastante débil. Y tercero, creo yo que hubo casos en donde se evidenció lo nocivo de los sindicatos para la eficiencia del sector privado. Está específicamente el caso de los chicles Peter Pan. Se recordarán cómo la constitución de un sindicato y la operación de ese sindicato lleva a la quiebra de una empresa. Y entonces creo que eso también evidenció que el sindicalismo aquí, más que buscar beneficios para los trabajadores, también tenía una serie de demandas que atentaban contra la misma eficiencia de la empresa. Entonces, yo creo que, y aparte, que los sindicatos encontraron en el sector público un espacio de modus vivendi. Entonces, creo que la sumatoria de todos esos factores es lo que explica por qué se patrimonializaron los sindicatos. Sindicatos en el sector público, muy controversial ese tema, porque vemos ejemplos de cómo se negocian ciertos pactos colectivos en donde se están privilegiando ciertas cosas que incluso no se pueden financiar, Estorro. ¿Y por qué se están firmando y autorizando ese tipo de temas? No solo no se pueden financiar, sino que estamos frente a costos que usted tiene que pagar. Vamos a ver. Podemos tratar esto desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista así, torre de marfil, pero pongamos los pies sobre polvorosa, sentémonos en la mesa. Hoy precisamente uno de los grandes titulares era a un abogado del sindicato de salud precisamente, a quien sus honorarios fueron la humilde y paupérrima cifra de 24 millones de quetzales. Se le han pagado 14, se le deben 10 todavía, ¿verdad?
ese mismo abogado, yo en mi programa de radio, pues ahí llega toda la información. Y curiosamente es otro que tiene un monopolio de maestrías en la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Ok. Pero digamos que ese solamente son así como las pinceladas, lo pintoresco de los sindicatos. Y cada 1 de mayo sale la gente a protestar y a decir y a todo esto. Ok, ese es el trabajador sindicalizado, pero que no alcanza los beneficios de la alta, digamos, de la alta jerarquía sindical. Porque la alta jerarquía sindical, y si no lo sabe toda la gente que sale a protestar y mancha las paredes y escribe babosadas y lleva su música de los guaraguao y todo eso, es que hay muchos pactos que deberían estarlos beneficiando a ellos, pero no los benefician, porque el beneficio se quedó arriba y el abogado que hoy está en los titulares de 24 millones de quetzales, solo por haber alcanzado el pacto colectivo, solo por eso, imagínense los honorarios, 24 millones, que nosotros los vamos a pagar porque sale de sus impuestos y de los míos y de los de ustedes. ¿Qué es lo que tiene de beneficio para el trabajador de abajo? Nada. Ok. Entonces, pero miremos, sindicato de la CC, a Gloria Porras se le ocurre generar el bono revolucionario, que es básicamente un sueldo extra. En el Ministerio de Economía no solamente logran un pacto, sino que logran la posibilidad de que si el papá se tiene un trabajo y él se va, tiene como primera opción dejarle el trabajo al hijo. Imagínense, los puestos se volvieron hereditarios. ¿Verdad? Vamos a ver, ¿qué bono hay? En el registro de la propiedad, mucho estrés. Entonces, el bono antiestrés, hay que darle 3,000 quetzales a la gente porque hay mucho estrés. Mire, el trabajo en el Estado o en la entidad privada es estresante. Este y cualquier otro trabajo. Imagínense que todos pidieran un bono antiestrés. Miren, y tenemos bono de verano, tenemos bono, la cantidad de bonos que hay en los pactos colectivos es impresionante y eso los tenemos que pagar nosotros, la ciudadanía. Ahora la pregunta es, ¿qué recibimos a cambio? Porque si voy a pagar 24 millones de quetzales, por ejemplo, ¿en qué lo ayuda a usted? A usted que me está viendo ahorita, los 24 millones que se le van a pagar a ese abogado, van 14, faltan 10 todavía para pagarle. ¿A usted en qué le beneficia que él haya ganado 24 millones? Entonces ahí es donde viene esta cuestión y obviamente hay ni el mismo ministerio sabe cuántos hay, digamos que hay 50,000 trabajadores en salud. Después dijeron que eran 62,000 y después dijeron que eran 46,000. O sea que no tenemos el número. Pero los de abajo no reciben el beneficio que aún... La ministra de Salud hizo algo muy interesante y ella entró a ver los pactos y ciertos acuerdos y se le vino huelga y bloqueos y todo. Pero ella estaba diciendo, miren, estos beneficios como que no mucho, estos son impagables, estos los podemos negociar y este sí se queda. O sea, una especie de negociación que, olvídate, no se quedó así. Entonces, yo creo que ahí es donde empieza entonces el sindicalismo a nosotros, que somos usuarios de los servicios públicos, a verlo. Y mire, y si le contara cuánto, por ejemplo, en el Congreso de la República, ¿verdad? El sindicato, felices, 10% de aumento anual. Y vamos a ver qué empresa le aumenta a usted, que trabaja en entidad privada, 10% anual. Es que quiebra. Sin revisar productividad Sin productividad ni nada. El quinto año ya quebró la empresa. Ahora, que todo lo que dijo Estuardo es lo que quiere decir el concepto de patrimonializar. Por eso, es la utilización de estos pactos colectivos como herramientas políticas o herramientas para hacerse de recursos. ¿Por qué? Yo creo pero que, de la jerarquía. Claro, porque es la jerarquía la que negocia, la que se sienta con el que viene ministro, a mover la bandera el primero la que de le mayo, dice al presidente ese no recibe de turno, nada. No, ese no recibe nada. Eso lo mucho que recibe es un discurso que creo que está vacío y que está anticuado. Pero el pacto colectivo está siendo utilizado para esos beneficios particulares de la cúpula. Ahora, no creo yo que el problema sea el pacto es que, en sí. Es que a eso vamos. Veamos los casos que se han señalado. El pacto colectivo del sector salud y el pacto colectivo del Congreso. ¿Y el de educación? Bueno, y el de educación, lo que pasa es que van junto con el de salud. Pero digamos que el de educación no ha generado todavía. Porque no han llegado a esos números aún. No ha llegado al momento de el próximo año. El próximo año quiebra el Ministerio de Educación. Es que eso es impagable. El pacto de educación va como 3 años atrasado en cuanto a compromisos con el pacto de colectivo de salud. O sea, el año 2018 le va a generar al Ministerio de Educación presiones financieras similares a lo que en salud se generó en 2015. Entonces, ¿qué pasa? En los casos de salud y Congreso, que son los casos en donde se han entrado a cuestionar los contenidos del pacto,
El argumento, sobre todo ahorita en salud, no es tanto venir a desbaratar todo el pacto colectivo, porque se reconoce que hay cláusulas, hay contenidos de ese pacto que efectivamente son beneficiosos para los trabajadores. El argumento es que hay dentro del pacto acuerdos, cláusulas, compromisos que atentan contra la capacidad financiera del ministerio y por ende del Estado. Por ejemplo, temas como un incremento salarial anual del 10% en el caso del Congreso. O sea, ese punto, ese compromiso, atenta contra la forma como se establece el presupuesto en Guatemala. O sea, en Guatemala la ley del presupuesto dice que yo no me puedo comprometer a ninguna erogación de recursos si previamente yo no identifiqué la fuente de financiamiento. Entonces yo no puedo decir, te voy a subir el presupuesto, te voy a subir tu salario 10% cada año, porque yo no sé de dónde voy a sacar ese dinero cada año. Entonces ahí hay una transgresión a la estructura presupuestaria del Estado. O sea, si se dan cuenta, no es un tema laboral, no es un tema de echar para atrás derechos laborales. Es decir, miren, en las negociaciones previas, y esto es algo que hay que también analizarlo, se cometieron errores, hubo grandes metidas de pata. Entonces hay que resolver las metidas de pata, y por eso hay que revisar este compromiso, por ejemplo, que atenta contra la estabilidad por financiera. ejemplo, lo que mencionaba Estuardo, esto de los 24 millones, que eso fue una decisión arbitraria, eso no está presupuestado, no hay una proyección para pagarle todo esto a ese abogado, que además sigue siendo parte de la negociación, y él tiene intereses allí. O sea, por supuesto, ahí hubo una negociación, digamos, de oportunidad, oscura, opaca, con fines políticos. ¿Qué es lo que hizo, o quiénes negociaron este pacto colectivo de salud? Recordémonos, Villavicencio, en el tiempo de OPM, la señora Roxana Valdetti, y Lara, que estaba vivo todavía. ¿Y qué buscaban en ese momento? Desactivar una bomba política diciendo y firmando cualquier cosa, porque el papel todo lo aguanta, de que iban a pagar lo que decía el pacto. La realidad es que no existe ese dinero para cumplir esos compromisos del pacto colectivo. Dios guarde, no se le paga. Claro, porque irresponsablemente se llegó a una negociación y se firmó algo que no se podía cumplir. Costo de Era oportunidad, lo que decía Philip. pero costo de oportunidad. Ahí es donde hay que ver el hecho de que hay que renegociar esos puntos. Sí, pero costo de oportunidad, o sea, en cualquier pacto colectivo. Tampoco hay que quemar todo el pacto, porque entonces ahí sí estás pasando sobre derechos de trabajadores. Los 24 millones de este abogado. ¿Qué se puede hacer con los 24 millones en los hospitales, en los centros primarios de atención, los CAP, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer, no sé, para los mismos trabajadores, capacitaciones? ¿Qué se puede hacer con sus comadronas? ¿Qué se puede hacer con 24 millones? Versus el pago al abogado que logró el pacto colectivo. Totalmente de acuerdo. Costo de oportunidad. Miren, el dinero no es así, no es infinito, tiene límite. Y los recursos son escasos. Y como son escasos, tenemos que priorizar. Y la priorización es lo más importante, sea en ministerio, sea en el registro, sea en educación, sea en salud, donde sea, Ministerio de Economía, donde sea. ¿Qué puedo hacer yo en lugar del bono revolucionario de la Gloria Porras? ¿Qué puedo hacer yo en el lugar del bono antiestrés del registro de la propiedad? Costo de oportunidad y costos. Y entonces, ¿qué sacrifico yo? Pagándole 24 millones versus la señora que va a las 3 de la mañana a sacar su número al San Juan de Dios. ¿Qué mejor servicio se le puede dar a la señora que llega a las 3 de la mañana a San Juan de Dios? Por eso es que se debe revisar esos puntos en específico, donde arbitrariamente se otorgaron beneficios que no se pueden cumplir. Y como dice Estuardo, pudiera invertirse en otros temas. Vamos ya al primer corte de la noche. La etiqueta es SF, pactos sindicales. ¿Qué opina usted de estas decisiones de las autoridades con las organizaciones obreras? Regresamos luego de la pausa.